a ver, teniendo en cuenta que yo todavía soy una persona joven, creo que no he visto un jugador que me transmita tanto sobre el terreno de juego con esa aparente pasividad como Toni Kroos, y al final creo que es mi jugador favorito. Sí que es verdad que luego hay otros muchos que me gustan, pero si tuviera que decir uno, te diría Toni Kroos, sin dudarlo. Hola, ¿cómo están amigos de Rodando el Balón Deporte en Sociedad? Estamos aquí en una plática más de estas que realizamos, pues para conocer a diferentes personajes del deporte, de la comunicación, del periodismo. Y esta mañana de México, ya tarde noche de España, tengo el gusto de que esté con nosotros una persona que hace unas semanas y hace varias ya semanas pues llegó a irrumpir, ¿no? En redes sociales principalmente, realizando análisis muy atinados, con mucha profundidad sobre el Club América, ¿no? Y tengo el gusto de que esté con nosotros, pues ni más ni menos que a la gran Yune Lavín. Yune, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad, encantada de estar aquí, de poder charlar contigo y obviamente de que me hayas invitado porque todo este tipo de cosas me encantan. No, el gusto es mío, de verdad, de que hayas aceptado y para platicar, pues, estos minutos, ¿no? Sobre fútbol, sobre lo que nos gusta. Y para empezar, ¿cómo has estado? ¿Qué tal has pasado, pues, estos ya 4 meses del 2021? Ya ni podríamos decir inicio de año todavía pandémico. Pues muy bien, la verdad, intentando compaginar lo que es la universidad, la carrera con los proyectos personales. Como bien has dicho, ahora sí que es verdad que le dedico más tiempo a Twitter que en 2020, pero bueno, la verdad es que muy bien, creo que está siendo un buen año dentro de todo lo que nos rodea, pero la verdad es que yo personalmente muy bien. No, qué bueno, me da mucho gusto, Yune. Y recordarle a la gente que nos está viendo que pueden pues ver esta transmisión a través del Facebook Live de Rodando el Balón y también a través de mi cuenta de Twitter, Fershow1996. Ahí también la van a poder disfrutar. Comenten, participen con nosotros, de verdad, si el conocimiento nos da, pues esperemos poder responderles todas sus preguntas. Y bueno, Yune, yo quiero irme un poquito más atrás. ¿A ti cómo se da o cómo se empieza a dar tu relación con el fútbol, con el deporte, este gusto que tienes hacia él? ¿Cómo es? ¿Es por tu familia o por algún evento en específico? Pues a mí siempre me ha gustado el deporte, sobre todo el baloncesto y el fútbol, y sí que es verdad que yo, por ejemplo, hace cosa de 6 7 años, pues lo veía con frecuencia, intentaba seguir lo máximo posible, sobre todo al Real Madrid, que es el equipo que siempre me ha gustado, y sí que es verdad que hace unos años, antes de empezar la carrera, pues desarrollé cierto apego a lo que es el mundo de la comunicación. Siempre me había gustado escribir, comunicar, me llamaba mucho la atención el tema de la radio y pues a la hora de tener que elegir qué estudiar, pues me pareció que sería una buena opción estudiar periodismo, pues para poder compaginar, digamos, ese gusto por el deporte con ese gusto por la comunicación, porque creo pues que podía ser un buen punto de partida para lo que ahora se está viendo, que como bien has dicho, pues es lo que se ve en Twitter, lo que se ve pues en los proyectos personales que tengo y al final pues ese vínculo tan especial que tengo con el deporte y con el mundo de la comunicación, pues viene un poco de muy atrás. Siempre me han gustado sobre todo las categorías inferiores, me parece fundamental para entender los procesos de desarrollo de un futbolista y al final ahora pues ha venido un poco de sopetón todo el tema del fútbol de México, pero es que al final es lo que siempre les digo yo a mis amigos, que no hay un deporte que no te guste, solo un deporte que no conozcas. Eso es muy claro, Yune, totalmente. Entonces, desde ese momento a ti ya te intrigaba un poco ver el fútbol de una manera diferente. Tal vez no es la parte pasional de sí, vamos todos juntos o no, no es posible, ¿no? Que esto haya sucedido. A ver, dentro de que yo también tengo mis equipos predilectos y de que obviamente
tengo un equipo que me gusta por encima del resto y que estoy alegre cuando gana y estoy un poco menos alegre cuando pierde. Sí que es verdad que yo creo que con el paso de los años maduras y desarrollas un sentido un poco más objetivo, un sentido un poco más basado en la lógica, en el criterio y pues bueno, al final yo creo que con el paso de estos 3 años de la carrera me ha permitido sumar cierto bagaje a la hora de entender y de concebir el deporte de una forma diferente y es lo que intento sobre todo plasmar en Twitter, aunque sí que es verdad que obviamente, como tú dices, ese lado pasional, ese lado de euforia porque tu equipo gane o de tristeza porque tu equipo pierde, sigue estando ahí. Lo que pasa es que cada vez menos, pero estar está ahí, yo creo que me va a acompañar siempre. Sí, no, totalmente. Luego a uno de repente se le puede salir en Twitter que estás molesto porque se perdió, porque se ganó, porque se falló de último minuto, es parte de, si no, no estaríamos en esto, ¿no? Esa pasión con la que hacemos nuestro trabajo. Y en la carrera, ya en la universidad, eres estudiante de periodismo. Sí. ¿Cómo se va, cómo vas empezando a hacer este camino, a llevar o empezar a pensar en qué es lo que quieres hacer? También haces radio, por lo que me estabas comentando. Sí, pues a ver, es un tanto complicado porque llegas a la carrera y yo personalmente no sabía lo que me iba a encontrar. Obviamente te informas un poco, pero desde que te informas hasta que luego te ves en clase dando las asignaturas, recibiendo, pues al final recibes asignaturas comunes con otras carreras y hay algunas pues que te desconciertan un poco, pues porque no te gustan, porque no son como te las esperabas. Pero bueno, yo creo que al final la elección que yo hice en su momento es correcta porque creo que la carrera, y, que es periodismo, me genera en sí más inquietudes que van más allá de lo que me dan los profesores en clase, que obviamente también es de calidad y me sirve y me ayuda para otros proyectos que tengo en mente, pero al final me genera inquietudes que van más allá de lo que me dan en clase y al final yo creo que es cosa de cada uno, es cuestión de cada uno ir un poco más allá, interesarse por otras cosas y como tú dices, al final Twitter es una plataforma de exposición tremenda y creo que cualquier estudiante de periodismo tiene que estar presente ahí porque al final las oportunidades que se te abren y las puertas que se te abren también a raíz de Twitter es súper amplio. Así es, totalmente de acuerdo. O sea, al final de cuentas, pues uno es tener esta curiosidad, creo, ¿no? Sí, Para ver, para conocer más, para experimentar diferentes plataformas. Entonces, ¿eres de fútbol, de básquetbol, otro deporte que te llame la atención? a ver, realmente aquí se dice que, por ejemplo, no le hago ascos a nada porque puedo perfectamente ver Ya, tenis, puedo perfectamente ver balonmano, pero sí que es verdad que si tuviera que elegir, primero está fútbol y después está baloncesto, porque son los dos deportes que desde hace varios años pues he seguido con más frecuencia, en los que me siento más cómoda hablando y comunicando sobre ellos y al final son los que más me gustan a la hora de ver. claro, sí, totalmente. En mi caso es fútbol y béisbol. Los deportes que más me llaman y que más me gusta ver y analizar y hablar de ello, pues al final uno se puede hablar las horas totalmente. Y inicias con esta espinita o con esta curiosidad por el fútbol, pues formativo, por el fútbol base, si lo queremos llamar de esta manera, Sí, y te empiezas a fijar en la fábrica, ¿no? así es, yo creo que va un poco de la mano con que siempre he sentido una relación especial, un vínculo especial con el Real Madrid y al final, hay que decirlo, el hecho de tener una televisión que cubre prácticamente a todas las categorías inferiores del club, que encima se emite en abierto y que hay profesionales pues como los que hay en Real Madrid Televisión, pues me hizo Claro. interesarme un poco más allá y creo que al final a la hora de entender que un jugador pues llega a la élite, un jugador se estanque, que un jugador que a lo mejor apuntaba muchísimas maneras, pues no alcance lo que es el fútbol profesional. Creo que para todo eso es fundamental seguir el proceso del futbolista, acompañarle, aunque sea desde la barrera de la comunicación, en todo ese proceso. Y yo lo que intento es eso. Y además es muy bonito ver que a esas edades mueven tantas cosas más allá del fútbol, como puede ser la ilusión, las ganas, yo creo que esa necesidad intrínseca de crecer también un poco en lo que es el deporte, más allá de lo personal, que al final creo que luego va de la mano.
y como bien dices, pues a mí me interesa bastante la fábrica, sí que es verdad que ahora sigo también otras categorías inferiores, pero un poco lo que más me llamó la atención pues es todo ese proceso que tienen los futbolistas hasta llegar a la élite. Al final sería muy fácil seguir a un futbolista únicamente cuando ficha por el Madrid o cuando llega al Fútbol Club Barcelona. Al final lo bonito es disfrutar ese proceso al mismo tiempo que vas descubriendo a ese jugador. Y bueno, esta es mi opinión, Yune, no sé si la compartas o no, de esta parte como del crecimiento de la persona, del niño, de la ilusión que tiene, de la formación, porque al final de cuentas sabemos, y es mucho de estos valores que se predican de que pues no sabemos y es muy reducido el espacio para que llegues al primer equipo, ¿no? En este caso del Real Madrid, que es el club más grande del mundo, que está plagado de estrellas y que todos los años tiene que competir por todo. Pero sí formas de personas y futbolistas profesionales que no solamente pueden jugar en el primer equipo del Real Madrid, pueden jugar en los primeros equipos de otros clubes, ¿no? Y ese es el destino de muchos personajes y muchos futbolistas que están en el club y que se forman en el club. Claro, a ver, al final yo creo que existe una percepción errónea de lo que significa una cantera. Bueno, allí lo que se llama como Ok. fuerzas básicas. Yo creo que la premisa principal, el propósito que tienen como denominador común todas las fuerzas básicas o todas las canteras, diría de todo el mundo, es formar a futbolistas. Obviamente, si tienes la suerte de que te salen 3 o 4 buenos por año para el primer equipo, pues eso que te llevas y mejor para ti. Pero creo que al final el propósito de una cantera, en este caso de la fábrica, es nutrir a diversos equipos también pues, de primera división, de segunda B. Al final, la etapa de formación de un futbolista no siempre te asegura que vaya a llegar al primer equipo, pero yo creo que es lo suficientemente gratificante que un jugador que tú has formado dé el salto al fútbol profesional. Obviamente, si llega al primer equipo, pues eso que te llevas, porque al final es un orgullo como cantera y como persona que ha contribuido a esa formación, pero yo creo que se tiene una percepción errónea porque aquí, por ejemplo, se tacha de fracaso si un jugador que apuntaba maneras no llega al primer equipo, pero al final yo creo que el simple hecho de que lleguen ya es suficiente como para sentir orgullo. Claro, por ejemplo, a ver, ahorita que comentabas esto de si es decepción o no, bueno, sí se ha escuchado y se ha polemizado, porque también es en la realidad, temas como el caso de Sergio Reguilón, como el caso de Hakimi, Sí. ¿no? El caso de Marcos Llorente, por ejemplo, futbolistas que, bueno, llevaban su proceso, estaban en el Castilla, debutan en el primer equipo, pero al final de cuentas, pues, tuvieron que salir y no cedidos, vendidos. A ver, yo dentro de que comparta o no lo que se ha hecho con los jugadores que has mencionado, creo que hay un factor fundamental, que es que la competitividad en el Real Madrid, por ejemplo, es muy alta. Y hay Claro. jugadores que a lo mejor tienen un margen de maniobra lo suficientemente amplio como para no estar conformes con la posibilidad de ser suplente de o de ser un jugador de rotación. Entonces creo que el Real Madrid como club, ante esa disconformidad, actúa bien vendiéndolo. Sí que es verdad que en mi caso, por ejemplo, Marcos Llorente no tendría que haber salido vendido. El caso de Sergio Reguilón es distinto porque hay una opción de recompra que al final el Real Ok. Madrid puede ejecutar cuando quiera en un margen de 2 años. Sí que es verdad que en la fábrica hay laterales izquierdos con mucha proyección y que a mí no me parece una operación del todo mala, pero sí que es verdad que yo creo que al final, ante un nivel de competitividad tan alto, no todos los futbolistas están conformes con tener que ganarse un puesto, teniendo en cuenta que a lo mejor consideran que tienen calidad suficiente como para ser titulares pues, en otros equipos. Y están en todo su derecho, ¿no? Claro, sin duda, sin duda. O sea, tan lícito es pensar que un jugador debería quedarse y pelear por la titularidad como que ese jugador decida hacer las maletas y cambiar de aires en búsqueda de otros retos, de nuevos horizontes y de tener un puesto de titular asegurado. Sí, claro, y muchas veces pues ahí no es culpa ni de uno ni de otro, pues sí, el aficionado a veces sufre o a veces pues puede no estar de acuerdo, ¿no? Porque se ilusiona con la situación de lo que pueda surgir. Y en este caso, pues vemos que de repente grandes futbolistas regresan, ¿no? Y se forman, regresan al club y empiezan a trabajar en la fábrica, empiezan a trabajar en las canteras, el caso pues de unos Álvaro Benito, el caso de Guti,
el caso de Raúl, que ahorita está dirigiendo el Castilla, el mismo Zinedine Zidane, ¿no? Que en su momento también trabajó eh, con el Castilla. Y tenemos el caso para ir haciendo esta transición que haciéndola, y pues el caso de Santiago Solari, ¿no? Santiago Solari, más de 200 partidos con el primer equipo, fue parte de los Galácticos y una parte, yo creo, pieza muy, muy importante, más de lo que muchos quisieran aceptar. Ganó títulos, estuvo en la novena Copa de Europa. Que Santiago Solari pues se forma su carrera como director técnico ahí en el Real Madrid en la cantera. Sí, el Real Madrid como entidad, como institución, sí que es verdad que apuesta mucho por dar esa oportunidad a exjugadores que buscan iniciarse como técnicos y el caso que has comentado de Solari pues es uno de los más recientes junto a Raúl, junto a Guti, junto a Álvaro Benito. Sí que es verdad que la etapa de Solari yo creo que se opacó un poco por ese salto precipitado al primer equipo, al final fue algo circunstancial, algo que fue como un efecto dominó y es un poco a toro pasado, pues es un poco injusto cómo se actuó con él bajo mi punto de vista, pero Ok. bueno, sí que es verdad que es un trampolín muy interesante porque luego al final todos esos exjugadores que deciden iniciarse en la fábrica, el escaparate, la vía de exposición, de desarrollo que tienen, pues es también muy amplia y el caso de Santiago Solari pues es un ejemplo porque al final no salió muy bien parado de su etapa en el Madrid, aunque yo creo que lo hizo bastante bien teniendo en cuenta la situación y la circunstancia Sí, que arrastraba el equipo, pero bueno, ahora mismo está en otro de los grandes de allí de México y yo creo que está demostrando que es un entrenador capacitado, cualificado y que además cada vez es más flexible, que al final es lo que demanda el fútbol moderno. claro. ¿Tú crees que se fue injusto con Solari? Digo, al final esa semana pues sí fue catastrófica, aunque en funcionamiento creo que no fue tan malos esos partidos del club. Creo que faltó mucha contundencia y además de que pues apenas se estaba peleando estar entre los cuatro primeros, o sea, no pelear la liga, estar peleando puestos de Champions y con Solari se estabiliza el equipo. ¿Tú crees que sí se fue injusto? Porque al final lo avientan al ruedo, así de, Claro, pues, ¿sabes qué? Estamos viviendo una crisis, pues aquí hay que tratar de solventarlo como diera lugar. claro, Solari fue un parche que si lo llega a haber hecho bien, se estaría hablando de un entrenador magnífico, excelente, pero que como fue el caso de que ya llegó y existía un aura de convulsión, de polémica, que al final yo creo que no ayudó en nada ni al equipo ni a Solari como técnico, pero bueno, yo creo que al final es un técnico que aquí en el Madrid, cuando estuvo, apostó por la meritocracia, no entendió de pesos pesados en el vestuario, jugaba el que mejor estaba y no el que más conocido era o el que más importante había sido. Y al final, si me lo permites, lo que tuvo es huevos. Los huevos que le faltan Claro, a otros sí. entrenadores los tuvo él, apostó por la juventud, por la savia fresca, por jugadores que venían llamando a la puerta y que buscaban derribarla y lo que hizo fue sentar a pesos pesados que no estaban atravesando su mejor momento. No, y es la realidad y también se debe poder hacer. Y mira, aquí nos está llegando una pregunta. Vicente Vázquez, creo que el 3 es quiero creer que sí. Nos dice, June, ¿crees que Solari pueda tener una segunda oportunidad en el Real Madrid? Es complicado, sobre todo porque yo creo que ahora mismo existe un escaparate bastante amplio de entrenadores que lo están haciendo muy bien. Y además está la opción de Raúl, que yo creo que el desarrollo que ha tenido como técnico desde la época en la que empezó el confinamiento hasta ahora ha sido brutal. Yo creo que ha sorprendido a todo el mundo porque parecen dos equipos y dos técnicos totalmente diferentes. Sí que es verdad que creo que el momento de Solari ya pasó en el Real Madrid, pero bueno, aún así creo que hay vida más allá. Creo que ahora mismo lo está haciendo genial en el Club América y que sin duda pues puede ser una alternativa interesante para que el equipo de las Águilas pues pelee otra vez por volver al trono y por hacerse y por labrarse su propio hueco en la liga de allí, que desde luego ya lo tiene, pero que nunca está de más ganar. Nadie se cansa de ganar. No, totalmente. Y a ver, Yune, ¿tú cómo empiezas pues, a vislumbrar esta parte, pues, de ver más para allá, para acá, para México, principalmente el Club América? ¿Qué es lo que te llama la atención o por qué tú decides en empezar pues, a seguir el fútbol de acá?
Sí, de primeras, para poner en contexto, yo lo que sigo, bueno, lo que seguía hasta hace unos meses era únicamente el fútbol español. Junto a Ujú, un compañero de clase tenemos un programa de radio que nos exige, entre comillas, ver prácticamente todos los partidos de la Liga Santander, que es la liga de aquí de España. Entonces, con eso yo iba bastante servida, pero sí que es verdad que no recuerdo exactamente cuándo fue como por enero, más o menos, pues leo en Twitter que existe la posibilidad de que Álvaro Fidalgo se vaya al Club América después de no terminar de asentarse en los planes del Castellón. Entonces, claro. pues como bien hemos hablado, comentando y teniendo en cuenta que yo había seguido su paso por la fábrica, que sabía lo que podía aportar, que veía en él un jugador de futuro, sí que es verdad que al final prácticamente son 6 meses perdidos su etapa en el Castellón, porque no ha podido desarrollarse más futbolísticamente, pero bueno, pues creí conveniente hacer un hilo, porque yo me puse en la tesitura de que si aquí llega un jugador mexicano y yo lo conozco, agradecería que alguien me diese en un hilo todo lo que necesito saber, independientemente luego del rendimiento. Y pues me aventuré, hice un hilo en Twitter, un hilo que recibió bastantes críticas porque decían que no mencionaba aspectos negativos. Sí que es verdad que obviamente cuando haces una presentación de un jugador o tratas de ahondar un poco más en lo que puede aportar, pues si me pongo a enumerar apartados que yo creo que debe mejorar, pues al final no resulta tan atractivo y tan suculento. Sí que es verdad que también recibió una calurosa bienvenida aquel hilo. Al final Álvaro Fidalgo fichó por el Club América en calidad de cedido y pues a raíz del hilo me generó como cierto interés el hecho de ver cómo se adaptaba a una liga que yo desconocía. Y como la desconocía, dije, bueno, pues vamos a ver los primeros partidos, a ver qué tal. Si no me gusta, no la veo más. Y si me gusta, pues le busco dar continuidad, porque además está allí Álvaro Fidalgo, está Santiago Solari y está también algún otro jugador que ya conocía porque había pasado por Europa, porque había pasado por la fábrica. Y al final dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad y la oportunidad pues ahí sigue. Me gustó y al final pues si algo te gusta, sigue viéndolo. Sí, no, es claro, el caso de Sergio Díaz, ¿no? Sí, Que, que también había tenido su paso ahí y por la fábrica, justo con Santiago Solari. Cuando sean América, o bueno, aquí el fútbol mexicano, primero pues se cree que es el centro del universo, también se dice y no pasa absolutamente nada, o sea, también muchos se cree eso y se rechaza un poco lo de fuera, ¿no? Se tiene una rotación continua de futbolistas, de entrenadores y pues América en ese momento pues pasaba por momentos muy turbios de que el equipo no caminaba, de que se tenían muchos errores, pues se anuncia que es al cuarto para la hora de que Santiago Solari iba a venir al Club América a dirigirlo. En lo personal, pues yo sí, pues sí me sacó una sonrisa porque, bueno, conocía el trabajo que venía haciendo Solari, soy partidario del Real Madrid, pero sabía que era una apuesta arriesgada, ¿no? Porque al final de cuentas ya había pasado un tiempo de lo sucedido allá. Pero aquí parece lo crucificaron 3 veces y ahora que estamos en Viernes Santo además, ¿no? O sea, para un poco las fechas y ponernos en mood. Y todavía no había pisado, iba a fracasar. ¿Qué credenciales tenía Santiago Solari para venir a dirigir al Club América, no? Etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente tú viste algunos de esos tweets que te los mandaron, de ese recibimiento un poco pues hostil, bastante sí. hostil, sí, bastante hostil hacia Santiago Solari. Y al final yo decía, bueno, hay que darle la oportunidad, ¿no? O sea, no es cualquier persona. Es que no conoce el fútbol mexicano. Jugó aquí unos cuantos meses con el Atlante, bueno, pero su familia sí lo conoce. O sea, al final tiene idea de qué se trata este tema y al final sabe lo que es competir al máximo nivel bajo la máxima exigencia que no hay más, no hay más que la que se juega en Europa, en Champions League, en la liga, ¿no? Y llega todo bien, todo se empieza a trabajar. Obviamente América pues es un equipo o era un equipo muy limitado, que le faltaban muchas soluciones en cuanto a futbolistas, tema de actitud en algunos casos. Y se viene la contratación de Álvaro Fidalgo, ¿no? Otro futbolista del Castellón que no había debutado en primera división como tal, No, pero que no. Solari lo quería y volvemos a lo mismo y tú lo viste, es que les venden espejitos, es que Fidalgo quién es, le decían el nuevo Iniesta, pero es que no es nadie, va a fracasar.
Y los primeros partidos me resultan interesantes, buenos. Ojo, yo no conocía a Fidalgo, de repente me puse a buscar algunos videos. Y aquí ya en América digo, bueno, a ver, este es un joven que tiene mucha movilidad, que tiene un gran fuelle y que tiene visión de campo al menos, o lo intentaba en sus primeros encuentros, ¿no, Yune? Sí, a ver, es un poco complicado entender todo lo que supone el proceso de, en el caso de la fábrica, de pasar del juvenil A hasta lo que es el Real Madrid Castilla, porque sí que es verdad que hay muchos jugadores que no promocionan, otros que promocionan y no consiguen adaptarse a una categoría tan exigente en el apartado físico y mental como es la segunda B. Entonces, partiendo de la base de que Álvaro Fidalgo lo hizo, sí que es verdad que tuvo que salir cedido al Rayo Majadahonda, pero que luego sus dos últimas temporadas en el Castilla, bajo mi punto de vista, fueron brillantes, rozaron la Ujú. perfección, fue sin duda el estandarte del equipo, el timón, el que daba sentido y criterio a prácticamente todas las jugadas. Pues a ver, es un poco difícil porque sí que es verdad que yo desconocía cuál era el nivel en la liga de allí de México, pero sabía que era un poco oportunista y ventajista juzgar a un jugador por venir del Castellón o por no haber debutado en primera o por no ser titular en segunda. Creo que al final la Liga Española, sobre todo la segunda división y la segunda B, son categorías muy exigentes. Todos los equipos se juegan algo prácticamente cada jornada y para los jugadores jóvenes, a no ser que tengas una proyección abismal, no vas a conseguir ser titular y tener esa regularidad. Entonces, pues yo entendía esas críticas que recibía el fichaje porque al final su paso por el Castellón no había sido bueno. Lo que yo no entendía, y esto lo remarco, era que no se quisiese ver más allá. Quiero decir, Álvaro Fidalgo no lo hizo bien en el Castellón, pero sí lo hizo bien en el Real Madrid Castilla. Entonces, ¿por qué interesaba más poner en una balanza y darle más peso a lo del Castellón que a lo del Castilla? Quiero decir, obviamente un jugador no lo va a hacer bien siempre, pero yo creo que desde una visión objetiva o rozando la objetividad había que ser un poco justos y no tratar de beneficiarse de ese oportunismo que cada vez es más común en Twitter y al final yo creo que no fue indicador de nada su etapa en el Castellón. Se ha visto que ha llegado al Club América y que está aportando pues bastantes cosas que le hacían falta al equipo y de ahí eso todavía refuerza un poco más la idea de que Santiago Solari lo pidiese y apurase hasta el último momento para incorporarlo. Y llegas tú, Yune, e irrumpes en Twitter, ya lo estábamos comentando un poco fuera del aire, y empiezas a hacer estos análisis más profundos que no toda la gente tendría que entenderlos, porque también esa es una realidad, porque es cierto. Pero, ¿cuáles fueron? Ahora sí, cuéntame, ¿cuáles fueron estas primeras impresiones? Si tuviste algún choque con el fútbol mexicano, empezaste a conocer mucho más del América, veo que empiezas a seguir o de repente ya empiezas a ver partidos pasados, ¿no? Algunos momentos. Sí, a ver, yo como te he comentado, quise una primera toma de contacto que me dijera si me interesaba o no, porque ya te digo, yo seguía el fútbol español, pues por Ujú. ejemplo, cuando se volvió a jugar al fútbol después de lo que fue el confinamiento, seguí la Bundesliga porque no había más fútbol, pero sí que es verdad que mi atención se centraba básicamente en la liga. Entonces, pues vi los primeros partidos, no jugó Fidalgo, pero sí que es verdad que el fútbol de allí, el Club América, pues me gustó. Pues obviamente quise ir un poco más allá. Como bien te comentaba, ese gusto que tengo yo por las categorías inferiores lo trasladé también a lo de México. Pues vi partidos de la cantera de Pachuca, de Pumas, del Club América, algunos también de Cruz Azul, hacía diferentes hilos en Twitter también, pues un poco dando a conocer este tipo de futbolistas al final pues descubrí lo que es un ecosistema, un contexto totalmente diferente al que se lleva aquí, es una liga con muchos más espacios, por eso creo que jugadores como Fidalgo allí pues pueden revalorizarse y revertir un poco esa situación desfavorable que traían de España, del Castellón en este caso, y al final, pues fui viendo, me fue gustando más. Debutó Álvaro Fidalgo, lo hizo bien, recibía críticas, pero yo creo que eso al final un futbolista lo debe tomar como estímulos, como aspectos para ser mejor y para crecer cada partido. Y pues el otro día justo me dijo un chico en Twitter partidos para ver el Club América y pues hoy me he puesto a ver uno de ellos, el primero de todos, y sí, la verdad tengo bastantes ganas de ver lo que es el pasado más reciente. Sí que creo que es un equipo que tiene que volver a reinar por lo que el escudo significa, por su historia más reciente, porque al final
está destinado a que los mejores jugadores, al menos mexicanos, estén allí. Y pues como te digo, pues fue un poco, ha sido un proceso lento, un proceso que ha sido gradual y paulatino, pero la verdad es que me he encontrado con un fútbol que me gusta. No, y es esta situación de que, bueno, a ver, al final de cuentas tú sigues teniendo tus prioridades, sigues haciendo tus cosas, pero ya como que se empiezan a ampliar los horizontes, empiezas a conocer más, tener contexto, que creo que es importante, ¿no? El tema del Club América, que es el más grande de México y que al final de cuentas, pues no gana todos los años, ¿no? Eso es también como lo chistoso. Y el formato de competencia, ¿no? Que pues al final son 17 jornadas, se juega una liguilla, un playoff, como le quieran decir, y se tiene al campeón. Sí, el formato ya me lo explicaron, desconocía que fuese como es en realidad, el tema de Ok, apertura, la clausura clausura. y demás, la verdad lo desconocía, pero me lo explicaron. Al final, quiero decir, yo entiendo que a la gente, por ejemplo, le pueda frustrar un poco que yo no conociera a Cuauhtémoc Blanco, pues porque lo puedo entender. Al final yo estoy empezando, pero entiendo que a la gente le pueda llegar a frustrar, pero al final tienen que entender que yo veo los partidos desde España, que tengo muchas cosas que hacer en el día a día, tengo clase, tengo la radio, tengo otros proyectos personales, luego además también tengo que hacer vida social y al Claro. final no puedo de un día para otro saber toda la historia porque es inviable y si me pusiera seguramente no me quedaría con nada. Entonces prefiero ir poco a poco descubriéndola, viendo qué encantos hay, el fútbol más reciente, los títulos más recientes. Al final creo que lo bonito, digamos, de este proceso es ir poco a poco. Sí que es verdad que al final puede ser frustrante que yo no conociera según qué futbolistas, pero al final, puesto todo en contexto, creo que tiene bastante sentido porque al final yo lo veo desde España, hay una diferencia horaria de no sé si son 7 u 8 horas y al final pues es un poco difícil. Por ejemplo, yo no puedo ver los partidos en directo, me dicen que claro, que hacer los análisis después de haberlos visto 2 o 3 veces, que es muy sencillo ya, pero es que yo no puedo hacerlos en directo. Entonces, al final yo creo que puesto todo en contexto, sí que tiene especial sentido porque al final mi vida no se detiene con el fútbol de México. Sí que es verdad que es una parte importante ahora mismo porque es prácticamente la segunda liga que más sigo, pero al final pues hay que entender que a una persona no le alcanza para hacer todo lo que le gustaría y que eso es normal. Creo que hay que normalizar ese tipo de cosas. Sí, no, a ver, es claro, a ver, y los que nos están viendo en Periscope, a los que nos están viendo en Facebook, pues también entender un poco, ¿no? O sea, al final de cuentas, y a ver, Juni, y ahorita respóndeme esta pregunta. ¿El fútbol de México se ve en España, sí o no? No, quiero decir, te tiene que interesar algo mucho para que tú te tomes la molestia de encontrar la forma de ver los partidos de México. Creo que no ayuda el hecho de que no se puedan ver los partidos en directo, de que no haya una cadena, un conglomerado que los retransmita y que los oferte, pero al final creo que la inquietud que te tiene que generar dentro de ti tiene que ser bastante grande como para que una persona se plantee seguir el fútbol de México, al menos de forma regular. Es claro, y también eso pues implica mucho pues de que muchas veces pues es que este ya debería de irse a Europa, es que este bueno, al final de cuentas también es una cuestión de scouting que también pues eres conocedora, son muchos factores, contratos televisivos que también hablábamos de que muchas veces no son tan favorables. Y nos están llegando aquí algunos comentarios. Por ejemplo, Veneros47 nos dice: excelente análisis, Yune, que eres una gran analista. Hacía falta un analista como tú, felicidades. Y es lo que te comentaba, ¿no? Porque no se realizan tan profundos. Hablamos de que al final aquí, y sucede en todas partes del mundo, ¿eh? No solo es exclusivo de que pues muchas veces nos quedamos con es que, ¿qué viene a ser, no? ¿Quién es él? Recuerdo mucho en el debut de Fidalgo, en ese partido contra Atlas, de América, que aparte fue muy chistoso por todo lo que sucedió, Sí, de que lo pierde en la mesa. Y escuchaba al narrador, porque bueno, a mí tengo la oportunidad de comentarlos, pero a través de otra plataforma, de YouTube, de otras páginas, pero en la televisión, que es lo que más se ve, pues de que decía, y es que Fidalgo, que habían pasado 15 minutos y decía, ¿qué había hecho? Y yo así de, no, espérame tantito, o sea, dame chance.
¿no? Al final este es el tema, pero no, yo creo que mucha de la gente te agradece, Yune, y también deben de entender esta parte de ti de que pues estás haciendo un trabajo todavía extra, ¿no? Al que realizas porque tú quieres hacerlo, de que al final entregues análisis muchos más completos o de lo que tú crees, de lo que tú ves dentro del terreno de juego sobre futbolistas, ¿no? Y de aparte del Club América, que bueno, pues ya empiezas a conocer un poco a la afición. Claro, a ver, al final el fútbol de ahora, el fútbol moderno, ¿qué requiere? Requiere inmediatez, requiere rendimiento ya, que si un jugador llega y lo pones a jugar, marque un gol de 3 asistencias ya, o sea, al minuto, a los 3 minutos, si no mete un gol ya es una debacle, pero creo que hay que entender que al final son jugadores, por ejemplo, el caso de Álvaro Fidalgo, que llega de una liga totalmente diferente, una manera diferente de entender el fútbol, de ejecutarlo, de concebirlo. Y al final yo creo que existen ciertos plazos que un jugador tiene que cumplir sí o sí para adaptarse lo mejor posible. Entonces, yo creo que aunque sea un poco difícil, porque ahora mismo nadie tiene tiempo para nada, el fútbol de ahora necesita tiempo, necesita que los jugadores pues cumplan plazos, se desarrollen al ritmo que necesiten y al final yo por eso justo creo que lo que tiene que hacer Álvaro Fidalgo es quedarse una temporada más allí, revalorizarse, reencontrarse consigo mismo, que creo que es lo más importante para un futbolista y al final yo creo que así pues le llegará ese rendimiento que tanto se le demanda. Claro, por supuesto. Y bueno, ahora vamos a pasar, Yune, a la dinámica que tenemos preparada. Es una ruleta, tranquila, no pasa absolutamente nada. Nada más vamos para pues conocer un poco más, estar más a gusto. Así que vamos a iniciar y también pues para la gente que nos está viendo. Así que ya estamos aquí, ¿todo bien? ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, Perfecto, pues vamos a arrancar. Ahora sí que yo te creeré todo lo que me digas o no me digas. Aquí no se vale, juzga absolutamente nada. Y bueno, Yune, vale. pues vamos a girar. Uy, Jugador favorito. mi jugador favorito actualmente sin duda es Tony Cross. Tony Cross. Muy Sí, bien. sí. Tengo especial predilección por los jugadores del centro del campo. Creo que son los nexos que hacen que todo lo demás brille. Creo que al final los halagos se los llevan siempre los delanteros, porque obviamente son los que marcan goles. Pero creo que, a ver, teniendo en cuenta que yo todavía soy una persona joven, creo que no he visto un jugador que me transmita tanto sobre el terreno de juego con esa aparente pasividad como Tony Cross y al final creo que es mi jugador favorito. Sí que es verdad que luego hay otros muchos que me gustan, pero si tuviera que decir uno, te diría Tony Cross sin dudarlo. Todos los balones pasan por Cross, definitivamente. Muy bien, muy bien, muy Sí, bien. sí. Es, Pues yo creo que desde que llegó al Madrid, sin duda uno de los mejores fichajes de los últimos años por precio, por rendimiento, por lo que ha supuesto también, yo creo que un poco para el Real Madrid el tener a otro jugador alemán que rindiese, que lo hiciese así, sobre todo siempre con esa aparente calma, pero luego siempre alentando a la afición desde la tranquilidad, desde el sosiego. Yo creo que sin duda es mi jugador favorito ahora mismo. muy bien, concuerdo. Definitivamente es un escándalo cada fin de semana Tony Cross y parece ser que va a llegar sí va a llegar. Está convocado contra el partido de mañana, pero pues Así es, bueno, así es. pero yo creo sí llega ya esta semana contra el Liverpool. Muy bien, pues vamos a girar. Tu medio preferido. Como medio de comunicación, ¿te Ajá, medio de refieres? comunicación, página preferida, canal de YouTube, programa. Pues no sé si conocerás, no sé cómo de conocida es esta revista allí, pero me gusta mucho la revista Panenka. Creo Ok. que los reportajes que sacan son de muchísima calidad, entrevistan muchas veces a personajes poco mediáticos. Te recomiendo, si me permites, el lujo Sí, de claro, sí, por favor. la entrevista que le hicieron a Luis Rioja, un futbolista del Deportivo Alavés de aquí de Vitoria-Gasteiz,
Y como te digo, además de tratar cuestiones como el fútbol vintage, el fútbol de antes, pues entrevistan a futbolistas poco mediáticos que al final esconden historias totalmente maravillosas. Y te diría ese, es el primero que se me ha venido a la cabeza. Muy bien, muy bien. Bien, es Aitor, ¿no? El que no Sí, sé si le edita o la sí, sí, dirige. sí. Ok, Sí, sí, no tiene desperdicio y además yo creo que tanto el diseño de la revista como cómo plasman los reportajes creo que no tiene pérdida. perfecto. Pues ahí estaremos pendientes, igual para toda la gente que nos está viendo, pues Mm. se den quieran darle una revisada. Híjole. Oh, me has pillado en blanco, a ver. eh, No lo sé, la volvemos a girar. Si no, quieres, no, dime, te venga, digo venga. el primero que se me va a venir a la cabeza porque siempre me lo cuentan en clase y no me hace ninguna gracia, pero es el primero que se me ha ocurrido y siempre me dicen, ¿qué le dice una zapatilla a otra? A ver, ¿qué le dice? Converse. Ok. Es, es Ya, muy ya malo, entendí. es muy Pero, pero, malo, pero pero es un chiste al fin y, ok, claro, conversé. Ok, ya sí, lo entendí. A ti. sí, es malo. Yo cuando era pequeña tenía un libro de chistes porque recuerdo que ese tipo de cosas me hacía mucha gracia. Me gustaba mucho también ver a Mr. Bean, Oh, pero sí. claro, esa etapa ya la pasé. Ahora mismo tengo un humor un poco más selectivo pero bueno, es el primero que se me ha ocurrido. Y ese lo cuentan mucho ahí, contigo. Sí, bueno, tengo dos compañeras de clase que se llaman Paula y Alejandra, que tienen especial interés en contar siempre los mismos chistes y el más repetido en mi clase es ese. Muy bien, pues bueno, ya sabremos un poquito más. Está entretenido el chiste, ¿eh? No está tan malo, la verdad. ¿A quién te gustaría conocer? No sé si de futbolista, entrenador, personaje, artista. Sí, ¿A pues quién? creo que si ahora te tuviera que decir alguien a quien me gustaría conocer, te diría a Nagelsmann, el entrenador del Leipzig, Del porque Leipzig, creo ok. que su manera de entender el fútbol, de apostar por ese sistema de juego tan extraño a priori, que todos los jugadores hagan de todo, exigir siempre el máximo a sus jugadores, me gustaría saber cómo lo hace, porque al final en un equipo, por muy grande o pequeño que sea, siempre hay egos y al final es muy interesante ver que consigue dominar y calmar a esos egos para que todos hagan de todo. Y es el primero que se me ha venido a la cabeza. Creo que se podría aprender mucho de un entrenador como él. ¿Crees que se haga este trueque en de que pues sale Low de la selección de Alemania? Por ahí dicen que Flick se va a ir allá y Nagelsmann posiblemente salga y se vaya al Bayern o a otro lado, no sé, tal vez caiga pues... Si te cuento mi teoría, yo creo que será Klopp el que tome el testigo de la selección ah, germana y que llegará ok, Gerard al Liverpool. ok, No se sé, haría ese... puede ser, ¿no? Pues al final estamos en época de pandemia, claro. dinero como que no hay también y, y puede suceder cualquier cosa. Muy bien, ok, esa no la tenía en mente, yo me iba por la segura Hay que tratarlo prácticamente. con cuidado. Klopp ha dicho que no quiere estar al cargo de Sí, la ¿no? selección alemana, pero es que en el fútbol las palabras no sirven de nada. Luego Es hay ofertas demasiado suculentas como para decir que no. totalmente. Y ojo, los que nos están escuchando, esto es teorías conspiratorias, ¿eh? Sí, También. sí, Tampoco sí. digan, no es verdad absoluta de nada, son teorías No, conspiratorias, no, ni no, no. siquiera es información, ¿eh? Así que, Claro, es es, un supuesto que seguramente no ocurra, pero que si ocurre, pues no, en ese momento me compro un billete de lotería y dos, sí, porque dos, como sí, pase. exactamente. Muy bien, pues vamos a volver a girar. Y película favorita. Pues película favorita, me cuesta decirte, me gustan todas las de Christopher Nolan, Ok, absolutamente todas. ok, entonces, pues la saga de Batman, de Nolan.
y Sí. la última justo de Tenet no me gustó tanto como las otras, porque creo que iba con las expectativas demasiado altas, pero digamos que todas las películas en las que Nolan ha incidido de manera directa o indirecta, pues me gustan. Así por decirte por decir una que no sea de Christopher Nolan, te diría la de Perdida, en la que el protagonista es Ben Affleck. Ok, ya. Mira, fíjate, yo no he visto Tenet todavía. No sé. Yo es que, claro, el problema es que iba con las expectativas tan altas, porque después de tantísima espera, pues yo no sé, no me imaginaba nada ni mejor ni peor, pero me imaginaba otra cosa. No digo que sea una película mala, simplemente que es una opinión personal, no me gustó tanto como el resto, pero bueno, al final ese tipo de películas que incluyan un poco de intriga, de thriller, de darle un poco de vueltas a la cabeza, de cuestionarte prácticamente todo lo que veas, me gustan bastante. Ok, ya. Sí, porque pues muchos, bueno, vi algunos comentarios de Tenet sobre de no entendí. O sí Sí, entendí no, o yo me tuve que verla una voló. segunda vez. Exacto, entonces eso como que me genera un poco de que no me haya animado todavía a verla. Pero bueno, pues vamos a darle el último giro, que ya nos Hmm. quedan hay poquitos temas. Gusto culposo en música. Sí, gusto culposo se refiere a la música Ah, que yo consumo. sí, a la música que tú escuchas, Vale. que posiblemente, pues no sé, tal vez no a tanta gente le guste. Bueno, aquí tengo respuesta segura. Me gusta mucho el country. Ok, y eres muy fan del country. Sí, me gusta Mira, Luke qué buena Combs. onda. Sí, sí, es el que más me gusta. Lo escucho. No he encontrado todavía a nadie con quien compartir esa pasión, pero sí que es verdad que aquí, por ejemplo, no se lleva. Pero a mí me gusta, la verdad. Hay algunas canciones que sí, otras que no, otras que menos, pero en general la discografía de Luke Combs me gusta. Muy bien, no, mira, qué bien, qué buena onda, está muy padre, Yune, en ese aspecto, y bueno, ya conociendo un poco más de ti, y como lo comentábamos también fuera del aire, pues pocas veces encontramos aquí y aquí en México, pues analistas de esa profundidad o que lo intenten ser, ¿no? En ese sentido y en ese aspecto, hay muy pocos, y uno de ellos, pues tal vez como uno de los ejes, si lo queremos llamar de esta manera o no, es el gusto de cada quien, pues es Pepe del Bosque, al cual le mandamos un saludo. Hmm. Y pues por ahí vi que ya eres nueva contratación, nuevo fichaje de Editorial Puscas, que bueno, es el proyecto que lleva Pepe. Sí, la verdad, a raíz de todo el tema, de empezar un poco a ver y sobre todo a analizar el fútbol de México, el Club América, sobre todo, especial hincapié en este equipo, pues yo desconocía, o sea, no sabía quién era Pepe del Bosque, lo siento Pepe, pero sí que es verdad que tenía un Sí, pues sí, compañero claro. de clase que lo conocía y pues a raíz de empezar un poco a hablar sobre Córdoba, a hablar pues sobre su posición idónea, sobre dónde puede rendir mejor, pues Pepe me contestó un tuit. Yo no nos seguíamos, pero a raíz de eso pues empezamos a compartir impresiones, a empezar a hablar un poco sobre nuestros pareceres, sobre dónde creíamos nosotros que podía rendir mejor. Y pues yo creo que Pepe me escribió hace unos días para comentarme pues su idea con Editorial Puskas. Yo le comenté obviamente mi disponibilidad y le dije que al final no puedo centrarme con muchísima atención en un proyecto en concreto porque tengo bastantes, pero obviamente le dije que podía contar conmigo y ahí estamos. Yo creo que el proyecto es interesante, sobre todo porque trata temas que no tienen tanta cabida en los medios de comunicación, trata fútbol histórico, selecciones sub-21 que distan mucho pues de España, Alemania, Portugal. Al final yo creo que es un proyecto muy interesante y es un proyecto sobre todo en el que yo creo que puedo aprender y en el que puedo desarrollar una mirada todavía más crítica, expandir mis inquietudes y mis horizontes y al final le tengo que agradecer a Pepe que haya pensado en mí porque sin duda es una propuesta muy interesante a la que obviamente no podía decir que no. Claro que sí, Yune, pues desearte todo el éxito. Ya ahí seguramente irás compartiendo conforme vaya avanzando, lo que se vaya generando. También en tu blog, ¿no? Te podemos encontrar Sí, ahí. sí, la verdad, no, yo nunca pensé hacerme un blog, porque sí que es verdad que
cuando empiezas en la carrera piensas que escribiendo en un medio digital vas a tener más visibilidad y en realidad no tiene por qué. Yo era de las que pensaba que un medio digital te iba a ofrecer más visibilidad que un blog propio, pues porque al final la plataforma y el seguimiento que puede tener un medio digital seguro que es muchísimo mayor que puedes tener tú en tu blog empezando de cero. Pero al final, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta de que no hay nada que se haga con más mimo y con más cariño que un proyecto personal que haces tú, que empiezas tú de cero. Y obviamente pues empecé a escribir en mi perfil de Medium, que es Ujú. una página muy intuitiva en la que pues puedes escribir sin importar la longitud, sin importar de dónde saques las fotos y al final pues yo creo que fue un poco interesante el hecho de poder compaginar los hilos en Twitter, los vídeos de YouTube y lo que escribía en Medium. Creo que al final los periodistas de hoy en día o los futuros periodistas de hoy en día tienen que tener presencia en todo este tipo de plataformas porque al final si existen tantas y si cada vez hay más es porque entre sí son complementarias y creo que en el equilibrio está la clave. Claro, hay que modernizarse y hay que probar, ¿no? De distintas maneras y hay que hacer. Lo importante es hacer y estás haciendo y eso es muy bueno. Sí, ahí he leído tus textos, el de Sergio Díaz está bastante duro, creo, pero es bueno porque al final pues es una realidad, ¿no? Creo que ahí sí había muchas expectativas y no, Claro, no creo que haya fructificado. en el de Sergio Díaz quise puntualizar que era un texto de opinión, Sí, porque no, sí que creo totalmente. que saqué un poco más la mano dura, porque obviamente creo que a un jugador que llega con esas expectativas siempre hay que exigirle más de lo que ha dado y al final quise matizar que era de opinión por eso, pero sí, obviamente yo creo que alterno textos de las fuerzas básicas, del primer equipo del Club América, con también textos sobre la fábrica que realmente son dos de las cosas que más me gustan hoy en día y que menos que escribir sobre ellas, pues porque creo que además pueden ser de interés. Muy bien, y pues ahí, a los que nos están escuchando, pues dense una vuelta, lean, ¿no? Ahí comenten, opinen, ¿no? ¿Qué les está pareciendo, pues, el trabajo de Yune en sus análisis, en sus textos de opinión? Y ya mi última pregunta, ¿Sergio Arribas Dime. iba a llegar al primer equipo? Digo, ya está, pero le Sí, tocó época de mil lesiones. lo difícil es mantenerse. Quiero decir, ahora menos, pero antes, por ejemplo, en la Copa del Rey era una oportunidad única para que futbolistas de la cantera tuviesen un poco más de importancia y entrasen un poco más en dinámica del primer equipo. Yo creo que Sergio Arribas tiene calidad suficiente, tiene calidad de sobra como para jugar en el primer equipo, pero es que al final, ahora mismo la competitividad es tan alta y como te decía antes, se requiere rendimiento tan inmediato que no sé si el Real Madrid tendrá esa paciencia que se necesita con un jugador tan especial. Yo, si te tuviera que decir sí, sí o sí no, te diría que sí. Ujú. Ahora mismo sí, porque de los últimos 5 o 6 años, yo creo que es el futbolista que más genera, que más impacto ha tenido, porque hay que recordar, por explicar un poco, en el Real Madrid Castilla los jugadores suelen estar un máximo de 2 años, quiero decir, no hay un jugador que Ujú. esté 3 años. Entonces, hay jugadores como Víctor Chust, como Mario Gila, como Antonio Sí, Blanco, que ya sí. cumplen 2 años y que realmente el año que viene, pues, o se van cedidos o se van traspasados con un porcentaje de una futura venta o suben al primer equipo. Pero es que hay que recordar que Sergio Arribas está en primer año en el Real Madrid Castilla, entonces lo que está haciendo y el impacto y la repercusión que está teniendo es doble y es todavía más meritoria porque al final es un jugador muy joven. Yo te diría que sí, pero es que al final depende de muchas cosas. Sí, ¿no? También si es del gusto del entrenador, los compañeros, si hay algún fichaje que parece ser se va a fichar este verano y muchas otras cosas. Pero bueno, Yune, algo, ya estamos llegando al final de esta charla, algo que quieras compartir, que quieras comentarle pues al público. Nada, únicamente sí que quería aprovechar porque al final muchas veces intento, de verdad que intento responder a todos los comentarios porque pienso que el hecho de que alguien se tome la mínima molestia de escribirme o de agradecerme cualquier tipo de cosa, pues siempre intento responder. Hay veces que no puedo porque
parecerá un poco una tontería, pero la mayoría de comentarios me pillan cuando estoy durmiendo, es decir, en la noche de allí. Sí, sí, Entonces, claro. pues luego es complicado. Y me gustaría aprovechar para todo el mundo que se ha tomado en algún momento la molestia de escribirme, pues para darle las gracias. Al final, yo ahora mismo no soy prácticamente nada, estoy estudiando, estoy intentando sacarme la carrera y al final, pues solo puedo agradecer a todo el mundo todo lo que hacen y pensar en seguir aprendiendo y en seguir formándome, porque creo que al final, si te cansas en algún momento de aprender, es que algo va mal. Y yo por ahora tengo muchas ganas de aprender y muchas ganas de seguir trasladándolo a Twitter todo lo que aprendo. Por supuesto que sí, pues ya lo escucharon, señoras y señores, Ayune Lavín, de verdad ha sido un honor y todo un gusto que te hayas tomado estos minutos para poder platicar. Nada, el placer y el gusto es mío, la verdad. Ya como te decía, fuera de cámaras, agradezco un montón todo este tipo de cosas porque creo que al final, entre proyectos así, lo que hay que hacer es apoyarse. Creo que estamos en un mundo en el que los proyectos individuales cada vez tienen más peso, aunque parezca que no, aunque al principio sea complicado, al final yo creo que nada, como te he dicho, nada se hace con más mimo y con más cariño que un proyecto propio y Ujú. encantada de hablar contigo. La verdad ha sido genial, me lo he pasado muy bien. No me esperaba el tema de la ruleta, pero creo que es importante también para conocer un poco de mí. Por ejemplo, lo de country, espero que no me juegue una mala pasada, pero al final creo que se ha hecho muy dinámico, muy divertido y al final, como dice Valdano, el fútbol es lo más importante de las cosas menos Más importantes. importantes. Así es, totalmente de acuerdo, Yune. Y pues así, este espacio es justo para aprender, para conocer un poco más de esta industria, las historias totalmente. Y considero que lo que estás haciendo es muy bueno, de verdad, Yune. Desearte todo el éxito en los proyectos que tienes ahorita, que emprendas en tus clases, pues ya en tu formación periodística que prácticamente pues ya le estás realizando y ahí te seguiremos en tus redes sociales y gente, pórtense bien de verdad, poca gente que está haciendo este esfuerzo con Yune y pues agradecerte. Nada, nada, como te he dicho, el placer es mío y obviamente sí que es verdad que es normal recibir críticas, pero obviamente hay que quedarse con la parte positiva y nunca centrarse únicamente en los comentarios malos, porque al final dar que hablar está bien. Exactamente, lo importante es lo que hablen. Y pues bueno, también, señoras y señores, recordarles que esta misma plática la van a poder encontrar el día domingo, pues ya para lunes en nuestro canal de YouTube de Rodando el Balón y también en Spotify. La compartiré a través de las redes sociales, se la compartiré a Yune para que pues la puedan volver a disfrutar, la puedan volver a escuchar y agradecerles. A nombre de Yune Lavín, yo soy Fernando Rodríguez, hasta la próxima.